¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de Política Ambiental. El día de hoy abordaremos un tema de primer orden, la pérdida acelerada de bosques en nuestro país. Considerado entre los 10 países más ricos del mundo en especies animales y vegetales, México pertenece a las naciones llamadas megadiversas. Una de las condiciones que más destacan de esta biodiversidad es que del 30 al 50% de las especies son endémicas y aunque México ocupa el 14º lugar mundial en cuanto a superficie, posee más especies que muchos países de Europa y Norteamérica juntos. En cuanto a bosques y selvas, México goza también de una gran variedad. Bosques mesófilos de montaña, bosques de coníferas, bosques espinosos, selvas tropicales o selvas tropicales deciduas. Pero en contraste con esta enorme biodiversidad, recientemente se ha dado a conocer que México es también el único país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que todavía pierde bosques y selvas. Durante el periodo 2005-2010 se perdieron en México más de 155,000 hectáreas anuales de vegetación, lo que colocó al país en el lugar 21 a nivel mundial entre aquellos que pierden cubierta forestal. Este es nuestro tema del día de hoy, la persistente pérdida de bosques y selvas que México registra. Ahora permítame presentarle a los invitados que hoy nos acompañan para abordarlo desde la perspectiva de personas que viven y analizan este fenómeno todos los días. En el debate de esta noche nos acompaña José Alberto Lara Pulido, doctor en Economía por el Colegio de México. Su tema de investigación se centra en temas de economía ambiental, con especial énfasis en el sector forestal, el agua, la biodiversidad y la pesca. Sus principales trabajos de investigación son Agua y Pobreza, en el agua en México, Cauces y Encauces, UNAM 2010. Decisiones de transporte y comportamiento ambiental en 10 países de la OECD, INE 2011. Y desastres naturales, cambio climático y efectos macroeconómicos. También ha sido consultor de diversas instituciones, tales como el Instituto Nacional de Ecología, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México. También está en el estudio Iván Zúñiga, quien es coordinador de política forestal y proyectos especiales en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible desde 2008. Es contador público egresado del ITAM, maestro en política y gestión medioambiental por la Universidad Carlos III de Madrid y candidato a doctor en globalización, cooperación internacional y desarrollo por la Universidad del País Vasco. Ha trabajado en el sistema financiero Banamex como investigador para el programa interdisciplinario de estudios del tercer sector del Colegio Mexiquense y desde 1995 colabora con organizaciones de la sociedad civil en temas de conservación de biodiversidad, medio ambiente y desarrollo social. Bienvenidos. Bueno, pues ya vio usted quiénes son nuestros invitados. Alberto Lara, bienvenido. Muchas gracias. Iván Zúñiga, otra vez bienvenido, ya tenía rato que no nos visitabas en Política Ambiental. Gracias. Y bueno, pues vamos a platicar de algo que tú conoces a fondo, bosques, ¿no? ¿Qué pasa con México? Que tenemos grandes leyes en materia de medio ambiente, al menos se dice que de las más avanzadas del mundo, tenemos grandes metas en materia de reducción de gases de efecto invernadero, bueno, tan grandes que las llevamos a la ley. Y bueno, una de las acciones fundamentales para definir el nivel de nuestro compromiso, la conservación de la cubierta forestal, pues ahí sí los resultados siguen siendo no pobres, pobrísimos, ¿no? ¿Quién empieza? Iván. Bueno, pues si quieres, mira, como mencionabas en la entrada del programa, México sigue siendo el único país de la OCDE que pierde bosques. Y dentro del contexto internacional es uno de los 20, 25 que pierden más bosques anualmente.
Eso significa que no hemos logrado que la política forestal en específico todavía permee a todo lo largo y ancho del país. Y el que estemos perdiendo todavía masa forestal es principalmente porque las políticas de desarrollo siguen presionando los bosques. Es decir, el presupuesto gubernamental, de los gobiernos estatales también, y las propias empresas o el desarrollo económico del país sigue incrementando a hectáreas en la agricultura, en la ganadería, en el desarrollo turístico mal planeado, en la urbanización mal planeada. Es decir, todo eso, la construcción de infraestructura, todo eso son las principales causas de la deforestación. Pero hay otras, como el tema de los incendios, el tema de las plagas, la tala ilegal, que siguen siendo factores importantes que han tenido como resultado que sigamos perdiendo. Dice la cifra oficial 155,000 hectáreas anuales, pero sabemos... Y la no oficial, que nos exactamente, la no oficial sabemos que debe estar por los 300,000. O sea, el doble. El doble. El doble de lo que reconocemos oficialmente es lo que en realidad perdemos. Así es, y eso sin considerar la degradación. Eso es solamente deforestación, es decir, pérdida de cubierta forestal completa. Si hablamos... Aparte tendríamos que considerar el deterioro de la cubierta, que no se ha perdido, pero se está deteriorando. Y en algún momento se va a perder. Exactamente, y que eso le llamamos degradación forestal, y que cálculos alegres dicen que al menos es igual o más que la deforestación anual. O sea que podríamos estar hablando de la cifra oficial multiplicada por 4. Por 2, por 4. Por 2, ya como lo que considerando pérdida forestal, pero considerando este factor de degradación, 4, sería multiplicada por 4. Hecho de 4. A ver, Alberto Lara Pulido, dice Iván, esto quiere decir que la política forestal no ha permeado. Yo pregunto, ¿quiere decir que la política forestal no ha permeado? ¿O quiere decir que la política forestal que tenemos no funciona, es una mala política forestal y está dando los resultados que puede dar, que son negativos? Antes de responder esa pregunta, tenemos que ver también la evolución de esa deforestación. Si le hacemos caso a las cifras oficiales, esa deforestación ha ido a la baja. O sea, antes era de la magnitud de 700,000 hectáreas, no sé, la última cifra es de 155,000. Ahora puede ser... Porque estamos mejorando, o porque ya no tenemos mucho más que exactamente, perder. Esa es la gran cuestión. Porque vamos, en números relativos se puede interpretar de diferentes maneras. Exactamente. ¿Qué significa? Eso es que ya nos acabamos lo que había. Esa es la gran cuestión. No sabemos si es un producto de la política forestal o de que ya no podemos yo no puedo acabarme lo que ya se acabó antes. Sí. O sea, ya lo que no se acaba, lo que sigue permaneciendo, pues está allá arriba donde ya no se puede forestar. Donde todavía no se le ocurre a nadie plantar un megadesarrollo turístico arriba del cerro, ¿no? Exactamente. Como comentabas al principio, la legislación en papel, pues sí, digamos, está bien planteada, ha sido reconocida por varios académicos que está, digamos, a la vanguardia, que son buenos instrumentos. Aquí hay causas subyacentes más graves, pues que no están permitiendo que esa ley ni la política forestal sea efectiva. O sea, nos podemos ir hasta el Estado de Derecho, o sea, simplemente cosas ya estructurales que no permiten que esa política forestal sea efectiva. Pero bueno, no hay contrastes, no hay blancos y negros, ¿no? O sea, yo creo que hay ejemplos en la política forestal que han sido efectivos. O sea, por ejemplo, el programa de servicios ambientales hidrológicos tiene sus asegúnes, tiene, tiene grandes áreas de oportunidad, pero pues ya hay académicos que han demostrado que tiene un efecto en reducir la deforestación. El problema es que si uno los compara con otro tipo de políticas, por ejemplo las de Zagarpa, las agropecuarias, pues estas políticas son enormes y las forestales son pequeñititas. Entonces... están superitadas a otras que tienen más peso, que tienen más recursos. Me llama la atención porque Iván, antes de que entráramos al aire, comentaba, bueno, pues la verdad es que la autoridad ambiental en México no pesa demasiado, ¿no? En este momento particularmente no nos ha demostrado pesar demasiado. Lo que tú dices es de alguna manera lo mismo, pero traducido a programas y presupuestos.
Es decir, lo que se puede hacer hoy día, como están planteados, programas y presupuestos en materia forestal, no pesa, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante frente a políticas de desarrollo de Zagarpa, de Sedatu y de no sé qué otras dependencias. Pregunto, ¿le falta transversalidad a la política forestal? La transversalidad está en el papel, o sea, hay comisiones secretariales, pero en la operación no. O sea, la operación no existe. No, o sea, los programas públicos siguen operando de manera independiente y a veces incluso de las mismas dependencias operan así. O sea, cada quien pues, está acostumbrado a hacer su chamba de hace décadas, entonces, bueno, pues es lo que saben hacer. Entonces sí ha habido intentos de hacer esa transversalidad, pero no ha permeado a nivel operativo. Bueno, en ese están. Yo creo que es más que la transversalidad un tema de prioridades. La prioridad de los gobiernos siempre está en dar empleos, en obtener votos, en generar economía en las regiones, y el sacrificado muchas veces o casi siempre es el medio ambiente. Es decir, pensamos en la política de desarrollo turístico, sacrificamos los manglares con tal de tener megadesarrollos, ¿no? Y esa ganancia que se lleva o que se genera de los megadesarrollos no se queda normalmente en las regiones, o no al menos en todas las personas o en las comunidades que habitaban esas regiones a donde caen los megadesarrollos. Si pensamos, por ejemplo, en la política de minería, las minerías caen y planchan miles de hectáreas o cientos de hectáreas cuando menos. ¿Dónde se quedan esas ganancias, esas utilidades? Y la prioridad pues sigue siendo la minería y los impuestos en todo caso que llegan a pagar esas empresas. Los empleos que generan en la región, que son tres, sean temporales, ¿no? Que son temporales, son mal pagados, hay muchos. Entonces, no es un tema de transversalidad, es un tema de prioridades de la política de desarrollo del país. No entendemos todavía. Es todavía más grave que la transversalidad. Yo creo que es eso, que es mucho más grave. Es mucho más grave que la transversalidad o la falta de transversalidad en la política. Así es, y los presupuestos que mencionaba, si tú comparas, México tiene algo de presupuesto. Hay muchos países en el planeta que no tienen presupuesto para el sector forestal o es muy pequeñito. Algo que hay que reconocerle a la anterior administración federal es que incrementó de forma importante el presupuesto para el sector forestal. Pasó más o menos de 3,000 millones hasta los 6,000. Eso fue muy bueno. Pero son 6,000 millones para el sector forestal contra 70,000, 80,000 de Zagarpa. En números absolutos suena interesante, ¿no? Pero sigue siendo insuficiente. Sigue siendo insuficiente. Y de ese nivel es la brecha que existe entre una prioridad, la agropecuaria, y otra supuesta prioridad, la forestal. Sí. O sea, de ese tamaño es 10, 20 veces. Así es. Y mire, si me permites agregar un punto que para nosotros es bien importante. El sector forestal, o los bosques más bien, siempre se han visto para la protección, es decir, tenemos que crear el desarrollo económico aunque acabe con el medio ambiente y los ecosistemas, que esa es la prioridad. Y entonces decretamos áreas protegidas o ciertas áreas, regiones por ahí que son las que tenemos que conservar. Y todo lo demás lo podemos destrozar y planchar. Entonces ahí los bosques cobran un papel nada más de conservación, pero no de sector productivo. Y esta es una visión que traemos desde hace 30 años, 40 años, ¿no? O más, ¿no? Los bosques para conservación per se y no como una fuente de economía, ¿no? Venimos perdiendo año con año más al sector forestal productivo, con esa idea de... A pesar de que nuestra idea es conservarlos. Porque te digo que es una idea errónea. La política ambiental ve a los bosques para protección, no para conservación. Para protección no se toca. Y porque la conservación puede ser activa, lo puedo manejar, lo puedo usar, generar economía. Sí, de hecho, lo que se maneja se conserva mejor, ¿no? Empleos, economías regionales, incluso reinversiones de los mismos usuarios del bosque para conservarlo, restaurarlo, reforestarlo, ¿no? Y eso todavía es una política que apenas está iniciando en nuestro país. Déjenme ir a una primera pausa en el programa. Regresamos para que nos decía Alberto Lara, hay algunos casos específicos que han dado resultados. A lo mejor su alcance es limitado. Yo quisiera que abordáramos algunos de esos, ¿no? Porque luego también dicen
que nada más exponemos la parte mala. No es cierto. Hay algunos casos que han dado resultados que han mostrado que, bueno, ese es un camino adecuado que se puede seguir. Sin embargo, bueno, pues falta imprimirles potencia, ¿no? Vamos al regreso a platicar de este tema. Esto es Política Ambiental. Enseguida estamos con ustedes. Esta semana en cambio, el rescate de Michoacán. El presidente Enrique Peña impulsará el desarrollo económico y social con inversiones millonarias y garantiza a los michoacanos el apoyo de la Federación durante el tiempo que sea necesario. Revista Cambio. ¿Te imaginas cómo es la vida salvaje? ¿Te gustaría conocer más de las especies y los lugares en donde viven? Acompaña a Michaela Strachan a vivir una aventura única. Recorre desde Sudáfrica hasta Canadá para conocer los animales más salvajes de la naturaleza. Descubre cómo sería tener la vista de un ave. ¿A qué velocidad corre el animal más rápido? O atrévete a poner a prueba tu fuerza contra la criatura más fuerte del planeta. No te pierdas Michaela's Wild Challenge, solo aquí, en Green TV, la televisión viva. De regreso. ¿Qué dice la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la pérdida de los bosques y selvas de México? La dependencia precisa que esta pérdida de ecosistemas no solo tiene efectos sobre la biodiversidad, también significa la desaparición de oportunidades para aprovechar sustentablemente los recursos naturales y los servicios ambientales que prestan. Es decir, la pérdida de bosques es también una pérdida de oportunidades para lograr beneficios económicos a favor de los propietarios de la tierra donde el bosque se pierde. Desde la perspectiva estrictamente económica, el fenómeno es conocido y considerado como pérdida de capital forestal y está bien cuantificado. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, los costos económicos del agotamiento de los recursos forestales, que incluyen las pérdidas por aprovechamiento forestal, deforestación e incendios forestales, sumaron 15,000 millones de pesos en 2011, es decir, el 0.1% del Producto Interno Bruto del país. Para darle una perspectiva más clara a esta cifra, simplemente hay que considerar que es 2.5 veces el valor total de la producción maderable nacional en 2011, es decir, en ese mismo año, calculada en 6,369 millones de pesos. Lo invito ahora a conocer la investigación que nuestro equipo de reporteros ha preparado sobre este grave problema. Al terminar, regresamos a la mesa con nuestros invitados. México y Estados Unidos colaboran para integrar un plan de trabajo en materia forestal. Según datos de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, los principales temas de cooperación de interés de las dependencias son el manejo del fuego, la reducción de emisiones por deforestación y degradación, los inventarios forestales, plantaciones, certificaciones y sanidad. Actualmente, México ha implementado 28 proyectos en 98 localidades con apoyo de Estados Unidos. Algunos de los resultados que se tienen para este periodo 2012-2013 fueron capacitaciones, talleres, monitoreos de carbono en bosques de niveles comunitario. Y es que en este sentido, Green TV platicó con expertos en el tema forestal, quienes ya referían ese nivel de atención hacia los bosques. Una de las cosas que ha pasado es que hemos mejorado en los sistemas de detección. Con anterioridad no detectábamos todos los incendios porque no había el satélite, no había la tecnología de Conavio, no había suficientes torres o no había suficientes recorridos terrestres. Entonces hemos mejorado nuestros sistemas de detección. La población ahora es más proactiva y detecta también incendios forestales. Entonces el problema es el incremento de la actividad poblacional.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional estima que para los próximos 2 años tendrá una inversión en los programas relacionados a ese sector forestal de $70 millones, reportó Marisela Bastida. Bueno, ahí están algunas cifras, ahí está el reportaje. Antes de entrar a discutir esta parte que tiene que ver con lo que decías, ¿no? Esta visión del cuidado, la conservación sin el aprovechamiento, que es de hace, yo no sé si 30 o más años, pero por lo menos 30 sí, porque a los que tenemos más de 40 nos educaron en esa lógica de no toques, no uses, conserva y así vamos a llegar muy lejos. Ya sabemos que no se puede conservar donde hay pobreza, sobre todo. Es muy difícil hacerlo. Yo quisiera que Alberto Lara nos compartiera algunos de estos casos que nos pueden dar luz y pensar que quizás sí, aunque las cifras digan otra cosa, podemos ir por el camino correcto. De acuerdo. Hay un programa público que empezó en los 90s por una iniciativa del Banco Mundial, que era generar beneficios económicos, ambientales y sociales en comunidades. Esto se le llama como silvicultura comunitaria. Después de un proceso de ensayo y error, empezaron primero a impulsar este programa, que básicamente significaba que la propia comunidad hiciera sus proyectos forestales, pero cuidando todos estos elementos ambientales. Entonces, después de un proceso de ensayo y error, se llegó a un buen modelo. Ahorita ese modelo funciona, se llama Prosimaf, es bien conocido como Prosimaf. Ha ido cambiando de nombre, pero digamos la esencia permanece. A ver, se le puede hacer como la silvicultura comunitaria. La cosa que distingue a esta intervención política es un poco lo que decía Iván, no es solo conservación, o sea, sino son proyectos productivos que compatibilizan la generación de beneficios tanto económicos, ambientales como sociales. Es decir, es un pequeño ejemplo de que sí se puede, digamos, conservar, pero a la vez generar beneficios. Ahora, este programa en particular, ¿qué le falta? ¿Generalizarse? ¿Tener más recursos? ¿Llevarse a otros lados? ¿Exportarse como ejemplo de éxito? ¿Qué es lo que le falta para que una vez que sea probado que funciona, tenga la potencia suficiente para empezar a modificar la realidad y no un pedacito de la realidad? Se le han metido más recursos, o sea, si uno ve la evolución del presupuesto de Prosimap, la verdad es que ha crecido y bastante, pero en comparación de otras interacciones sigue siendo bien poquito. ¿Por qué? Porque es muy difícil replicar este tipo de experiencias exitosas, y sobre todo en un país tan diverso como México. No es solo el modelo, no depende solo de que el modelo sea exitoso. Depende de qué tan replicable es en otros contextos. O sea, porque lo han tratado de expandir, pero a la hora de tratarlo de expandir, lo han hecho muy complicado, o sea, como que muchas trabas burocráticas y eso. Entonces, es decir... ¿Reglas de operación complicadas? Sí. Sí, exactamente. Porque aquí hemos tenido invitados que, hablando de temas de bosques, nos han contado auténticas historias de horror, y algunas del sexenio pasado y otras del antepasado y otras del anterior. Pongo un ejemplo. Con tal de construir una estadística robusta de reforestación, involucran a un grupo de productores, de tenedores de tierra que algún día fue forestal y luego se desmontó el bosque y se convirtió en tierra agrícola de mala calidad y bajo rendimiento, porque esa no era la vocación de esa tierra. Los involucran en un programa de reforestación, les permiten acceder a un apoyo, a un subsidio, a un financiamiento blando durante el primer año, plantan sus árboles, y para el segundo año ya no tienes derecho a apoyo, porque fíjate que tú no estás en un padrón en el que tendrías que estar. Luego entonces los árboles que sembraste ya engrosaron una estadística, pero se van a morir y acaban muriendo. ¿Por qué? Porque nos decían esas mismas personas, pues un bosque para madurar y ser explotable, estoy hablando de algo que a mí me parece relativamente sencillo, a producir pinos navideños, requiere de 6-8 años.
Antes no pueden sacar los pinos. ¿Por qué? Porque no tienen el tamaño adecuado, y a menos que produzcas bonsáis navideños. Pero vamos, dicen, nos engañan, nos llevan a un programa, engrosamos una estadística, nos dan una lanita, un año, y al siguiente año, porque esto requiere 6, 8 años. Además, la gente, vamos, no solo tiene que cuidar el bosque, cuidar la plantación, por llamarla de algún modo, tiene que comer y mantener a su familia para poder seguir cuidando la plantación, ¿no? Al segundo año ya no tenemos derecho, porque no nos dijeron que teníamos que estar en otro padrón del que ni sabíamos que existía, ¿no? Y entonces estamos fuera. Historias, pues verdaderamente de horror, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, la mayoría de los programas pues, son anuales, o sea, no, uno accede al dinero año con año, pero hay ejemplos dentro de la misma CONAFOR. Por ejemplo, el programa por servicios ambientales se puede generar contratos de 5 años, o sea, cuando se tiene voluntad de hacer las cosas, o sea, hay gente trabajando en ello, sí se pueden generar buenas reglas de operación. El ejemplo es el pago por servicios ambientales. Se firma un contrato por 5 años para garantizar ese pago, y al final de los 5 años, pues bueno, se ve si se renueva o no. Entonces, quizá en el caso del programa de reforestación, pues habría que pensar en un esquema de ese tipo, porque efectivamente... multianual. Ajá, efectivamente ya y también para plantaciones forestales comerciales, o sea, para un montón de proyectos forestales que requieren un tiempo para madurar. Y pues sí, uno no puede esperar que esos proyectos sean exitosos si uno no tiene la certeza de que al siguiente año voy a tener ese dinero. Entonces, pero a lo que voy es, sí hay maneras, sí hay ejemplos que se han trabajado y que digamos, se han logrado hacer esos pequeños cambios. A lo que se enfrentan, decías, doctor, también es al hecho de que las reglas de operación se vuelven complicadas. Los candados a lo mejor de repente son demasiados, pero también si no los hay, aquello puede convertirse en el arca abierta y la cueva de Alí Baba, ¿no? Uno entiende que el ejercicio del gasto requiere de muchos candados para tratar de evitar algo que culturalmente nos ha acompañado, ¿no? Este creer de la gente, y me incluyo, creer de nosotros, que el presupuesto público siempre se va a bolsillos privados y no al beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces también, por otro lado, hay que entender por qué las reglas de operación luego son tan complicadas. Vamos a hacer un corte y enseguida voy a regresar con Iván Zúñiga para que nos digas tú qué opinas acerca de la complejidad de las reglas de operación, cómo nos estorban de repente, y bueno, también el por qué existen, ¿no? Y para qué sirven, porque no son simplemente un lastre. Creo que verlas como un lastre sería un error. Esto es Política Ambiental, enseguida estamos de regreso. Sabemos que el mundo está tan lleno de problemas que a veces parece imposible poder hacer algo, pero creo que si todos escogiéramos una causa, las cosas serían diferentes. Yo no sé bien por qué escogí reciclar pilas, pero fue lo que escogí y es lo que hago. Una vez a la semana visito a todos los que están cerca, vecinos, amigos o quien sea, y recojo las pilas que pueda para ponerlas donde deben estar. De pronto lo que hago no parece ser mucho, pero es mi granito de arena. Lo que sí sé es que esto hace una diferencia. Hola, soy Natalie García. Me gustaría conocer cómo funcionan los productos y servicios amigables con el medio ambiente, de qué están hechos, cuál es su proceso de fabricación. ¿Sabías que existen alternativas a todos los productos que utilizas diariamente, pero de manera ecológica? Soy Marcela Altamirano y te invito a que veas Enverdecer Así Funciona,
un programa que te dará información de gran utilidad tanto para tu casa como y oficina. Y estoy segura que después de ver este programa, tu mundo no será igual. Ya lo sabes, síguenos por Green TV, la televisión viva. Radio Capital. Te acompaña día y noche en tu casa, coche y oficina. Radio Capital ya es parte de tu historia. Escucha las noticias más relevantes del momento y la mejor selección musical en el 830 de tu AM. Radio Capital. Noticias todo el tiempo. Ya estamos de regreso, continuamos en política ambiental. A ver, Iván Zúñiga, reglas de operación complicadas, reglas de operación que hacen poco operativos los programas, control sobre el ejercicio del presupuesto, porque finalmente es dinero público y hay que rendir cuentas sobre él y hay que manejarlo con responsabilidad. ¿Ante qué situación estamos? ¿Cómo nos afecta todo esto? ¿Y dónde está ese justo medio que puede hacer operativo y eficiente el ejercicio del presupuesto, garantizando que no existan desvíos, que no existan manejos inadecuados? Porque también de eso tenemos historias de horror, y no solo en el sector forestal, en muchos sectores, y algunas, voy a llamarlo, leyendas urbanas también. Sí, mira, la Comisión Nacional Forestal tiene dos formas de gastar los recursos públicos que da como subsidios. Unos mediante reglas de operación, a través de una convocatoria que es pareja para todo el país, y que esa es la que normalmente es más complicada, porque lo mismo que aplican para alguien en Chihuahua lo aplican para alguien en Quintana Roo, siendo ecosistemas muy distintos, realidades sociales muy distintas, tipos niveles culturales diferentes, totalmente distintos, los gobiernos, las economías regionales. Entonces esas tienen mucho problema. Normalmente son como 2.500 millones de pesos anuales de subsidios que se asignan por esa vía. Exactamente, que se ejercen de esa forma. Pero tiene otra gran bolsa, que es como de otros 2.300, 2.500 millones de pesos anuales, que es a través de lo que le llaman lineamientos. Esos ya no son parejos para todo el país y ya no tienen que pasar por el escrutinio ni siquiera del público. Por las reglas de operación son revisadas de manera pública en un ejercicio de transparencia y demás. Pero los lineamientos los ejecuta directamente la CONAFOR, los crea, los saca convocatorias ad hoc de lo que ellos creen que tienen que pasar en las diferentes regiones y van generando lo que le llaman normalmente programas especiales. Entonces digamos que tienen como en paralelo dos recursos públicos, uno que va generalizado, que son los programas más tradicionales que conocemos, servicios ambientales, reforestación, restauración, conservación de suelos, desarrollo forestal, esos programas. Pero tienen otros, estos programas especiales que son para Veracruz, para Puebla, para la meseta purépecha, es decir, ya lo van, digamos, van armando trajes a la medida regionales para complementar las inversiones de reglas de operación con estos lineamientos. Ahora, esto yo creo que es una buena medida porque permite, digamos, como dar recetas más enfocadas para cada uno de los diferentes pacientes. Sin embargo, lo que vemos es lo que comentaba Alberto. El gobierno normalmente aprende prueba y error y eso es muy costoso, por un lado. Por el otro lado, el gobierno federal es muy bueno para dar subsidios de fórmate, pasa por tu servicio ambiental, 300,000 pesos, tira la mano y hasta luego que te vaya bien. Eso lo sabe hacer muy bien, pero generar desarrollo de otro tipo en las regiones forestales le cuesta mucho trabajo. ¿Te refieres a enseñar a explotar? Más que eso, hacer una inversión. Es lo que decía de Prosimaf hace rato Alberto. El Prosimaf, el éxito que tuvo es que se basó en la organización social y en la planeación por los pobladores de los bosques de cómo iban a manejar, aprovechar y darle sustentabilidad a sus bosques. Eso fue el gran éxito del Prosimaf. Pero eso se pudo hacer porque tuvo mucho acompañamiento, era un proyecto pues muy específico en diferentes regiones, pero cuando lo quiso crecer el gobierno federal, con esa falta de forma y de conocimiento para hacer eso ya a nivel nacional, le decimos
lo chatarrizó. Es decir, lo convirtió de nuevo en esta onda de las reglas de operación generales para todo el mundo. El acompañamiento no fue el adecuado. Es lo que Alberto nos decía lo que pasa es que las diferentes realidades sociales no permiten copiar los modelos y llevar lo que funcionó acá a otro lado. A ver, perdón, pero sí es posible replicarlo, pero el gobierno federal le cuesta trabajo, porque está desde la federación queriendo aterrizar hasta las regiones, cuando los que conocen las regiones, conocen las dinámicas y saben qué se puede hacer son sobre todo los pobladores, las organizaciones sociales de ejidos y comunidades y muchas veces ONGs o academia que tienen 15, 20 años trabajando. Que tienen trabajo en la comunidad. Que tienen 15, 20 años trabajando sobre el capital social, la organización social, la planeación del territorio y tratando de que esas políticas contradictorias de agropecuaria, economía, fiscal y demás, que llevan que impacten lo menos posible, que no impacten. A ver, vamos, esto me parece fundamental. ¿Por qué, Alberto, Prosimap funciona en un lugar y no funciona en otro? ¿Porque el gobierno no sabe replicarlo? ¿O es un poco eso y otro poco que la realidad de la comunidad es diferente? ¿Por qué lo que me funcionó en Chihuahua, no sé si haya funcionado en Chihuahua, no me funciona en Quintana Roo? Bueno, creo que Iván ya dio con el elemento clave. O sea, el gobierno nunca va a conocer la realidad local. Las organizaciones sociales... ¿no? Pues es que en un país con... No, lo que pasa es que tienes niveles de gobierno, ¿no? Tienes gobierno federal, estatal, municipal y autoridades a veces más abajo de las municipales en algunas entidades federativas. Pues sí, efectivamente, pero bueno, la realidad es que el gobierno federal no conoce esa realidad local. Ahora, y no sabe dónde ir a preguntar. Exactamente. Porque la información sí está ahí y se puede hacer investigación de campo y si yo soy secretario del medio ambiente, sí puedo saber lo que pasa en un pueblo del municipio de Yautepec en Morelos, porque sí hay un mecanismo y sí existe y ni siquiera está oculto para yo enterarme de qué ocurre ahí, porque hay otras cosas de las que se quiere enterar y se entera. Sí, exactamente. Bueno, yo no estoy hablando de tus ingresos, de los míos. Hay otras cosas de realidad social de las que se quiere enterar y se entera, ¿no? O sea, sí habría manera de enterarse. Pero siempre es muy difícil, como lo que hablaba Iván. O sea, tienes un programa que tienes que regirlo, ponerle reglas, entonces tienes que tener cierta estandarización de las cosas. Entonces, en mi opinión, ¿cuál es la solución? Pues hacer programas públicos donde se interrelacione tanto el gobierno federal como las organizaciones sociales, donde uno provea, o sea, las organizaciones sociales que pueden proveer, conocer esa realidad, adaptar los programas federales a realidades locales, mientras que puede hacer el gobierno generar economías de escala, es decir, generar mucho dinero, repartirlo en el país, pero bien manejado por organizaciones sociales. Obviamente, bueno, eso requeriría... Bueno, el modelo suena interesante. De hecho, yo sé de diferentes programas que apuntan hacia allá, no necesariamente de política forestal. Hay culturales, hay de desarrollo económico que apuntan hacia allá. Pero yo les planteo una cosa. Esto, porque lo han planteado en esta mesa varias personas, esto implica, entre otras cosas, y quiero la opinión de los dos al respecto, trabajar, lo decía Iván, lo repites tú, con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones académicas que tienen un trabajo comunitario de años, a veces de décadas, que conocen la realidad de la comunidad, que saben cómo podrían equilibrar el programa de desarrollo agropecuario con la conservación del bosque o con el aprovechamiento. Conservación es una palabra que debemos erradicar cuando hablamos de estos temas, con el aprovechamiento responsable, es decir, sustentable de los recursos forestales. Pero a ver, mi planteamiento, esto no implica, el gobierno federal tiene que generar economías a escala, es decir, generar mucha lana para ponerla en diferentes comunidades donde opere este modelo, donde se aplique este modelo. También implica dejar fuera al gobierno estatal y al municipal, ¿no? No,
¿no? Se viene incluyendo después, o sea... Se les puede incluir, Sí, no, claro. no volvemos inviable la aplicación del dinero si lo pasamos por esos filtros. Mira. Porque también en muchos casos, a ver, la queja de muchos presidentes municipales es que me tengo que formar con el gobernador, porque el recurso ya se mandó, el gobierno federal dice que ya se mandó, Se hizo opaco. pero sale por vía del gobierno estatal. Y luego pues el gobernador es de otro partido político, entonces a mí no me quiere. Y yo que le digo a la comunidad, no hay dinero para desarrollo forestal. Y hay ONGs que se han especializado en conocer reglas de operación y en asesorar a comunidades para enseñarlas, dicen, a bajar recursos de programas federales que sí podrían llegar, pero las comunidades no saben, no tienen doctores en economía, no tienen contadores dedicados a otras cosas, no tienen quien les asesore. Y yo he visto que una cosa que ha florecido es una consultoría, a veces formal, a veces informal, de ONGs, enseñándole a comunidades cómo puedes acceder a recursos. Y replanteo e insisto en la pregunta, ¿no implica esto que quitemos de medio un par de niveles de gobierno? No que se desaparezcan, pero que los quitemos para que esto opera, siendo realistas, a ver, ¿no? Mira, yo creo que ese es uno de los pecados que cometió la última administración de la CONAFOR, del 2010 al 12. Por esa desconfianza en el uso de los recursos y la opacidad en el manejo de los recursos a nivel estatal, la federación buscó o generó un modelo de irse desde la federación hasta las regiones forestales, llegar hasta los ejidos, ¿no? Directamente. Tuvo ciertas ventajas, pero eso no genera capacidades en las regiones, no genera mecanismos más transparentes en los estados para ejercer los recursos y no contribuye a la descentralización de la política forestal. Algo que de ninguna política. De ninguna política, pero en este caso de la forestal. Sí, claro. Algo que en el planeta se ha buscado desde hace muchos años es la descentralización de la política forestal, porque los gobiernos centrales han demostrado ser muy ineficaces como gestores de los bosques. Entonces, a nivel internacional hay toda una tendencia a la descentralización de la política forestal en específico. Y en México no. En México el pecado, te digo, de esta última administración, no la actual sino la anterior, fue centralizar. Tratar de brincarse a los gobernadores y a los presidentes municipales. Y se los brincó. Y hacen negociaciones siempre con los estados y las gerencias estatales, de alguna u otra forma, pues hacen esos enlaces y para tratar de compensar ese brinco que se dio desde la federación. Porque además, y no hay que dejarlo de lado, ¿no? Finalmente esto es política ambiental y es política. Es política. Los gobernadores tienen poco que ver con el partido político del presidente y en algunos casos estaban abiertamente enfrentados. Yo nada más quiero recordar el caso. Con mucho que ver. Con mucho que ver a veces, claro, ¿no? Yo nada más quiero recordar el caso de, por ejemplo, el gobierno del expresidente Felipe Calderón y el gobierno de Michoacán. Michoacán hoy es noticia por muchos temas, ¿no? Pero los gobiernos que vivieron de la greña casi durante todo el sexenio, que fue de 4 años de Leonel Godoy, y muchas operaciones de este tipo, ¿no? ¿Cómo le doy la vuelta al gobierno estatal? ¿Por qué? Porque tengo un tema personal a lo mejor con este gobernador, con este gobierno. Coahuila fue otro caso, y bueno, lo que tú acabas de decir, ¿no? Pues no acabas desarrollando las regiones, ni económica, ni administrativa, ni políticamente. Déjenme ir a una pausa, regresamos sobre este mismo tema, ¿no? Vamos a la parte final del programa, vamos a platicar de, bueno, qué viene hacia adelante, qué hay que hacer, por dónde hay que caminar para recuperar nuestra superficie forestal, para dejar de ser el único país de la OCDE que sigue perdiendo bosques y selvas, a ver qué ideas tienen, qué proponen. Esto es Política Ambiental, enseguida estamos de regreso. Disfruta de
de una apasionante serie en un viaje a lo desconocido a través del mundo. Conoce las maravillas que el hombre hizo o quiso hacer. Descubre los increíbles fenómenos geológicos que no tienen explicación coherente, formaciones naturales o extraterrestres en Culturas y Enigmas, por Green TV, la televisión viva. Estadio, 40 años escribiendo las mejores historias del deporte, competencias, éxitos, leyendas, emociones al límite, pasión. El único periódico que te ofrece esto y más. Estadio, el diario deportivo de México. De regreso y entramos a la parte final de esta emisión de Política Ambiental. Iván, Alberto, ya nos comentaste, hay historias de éxito, hay casos, modelos que han funcionado, se pueden replicar, requieren de particularidades. Luego en el intentar replicar, dices, el gobierno chatarriza algunos programas que son exitosos, vale la pena intentar expandir, exportar a otras regiones. ¿Qué hacemos hacia adelante? Somos el país de la OCDE que pierde bosques y selvas. Somos de las economías desarrolladas del mundo. Estamos en el último lugar también en esta materia, que no es la última, no es la única. Por supuesto, hay muchos países que están muy por detrás de México en muchas materias, ¿no? Pero bueno, nosotros decidimos que estábamos listos para jugar, digamos, en el club de las economías desarrolladas, y ahí estamos a la cola de muchas cosas. Bosques y selvas es uno de los temas. ¿Qué hacemos para salir de ahí? A ver, propuestas para que pongamos sobre la mesa guías a partir de las que se podría desarrollar una política forestal que ayude no solo a la conservación, también al manejo y al aprovechamiento responsable, también a combatir un problema de falta de desarrollo que tiene México, y que, Iván, lo decías al principio del programa, es lo que más acaba presionando a los bosques, ¿no? Yo creo que el mayor reto de México es integrar la política agropecuaria con la forestal, es decir, armar programas integrales donde se consideren actividades agropecuarias, pero también forestales, de conservación, de producción, es decir, un programa integral donde en un mismo predio tú te das un montón de actividades. Por ejemplo, este modelo de la agricultura se puede hacer un montón de cosas, sistemas agroforestales. ¿Qué significa eso? Compatibilizar, hacer un pequeño ecosistema de árboles con agricultura, o un sistema silvopastoril donde tienes árboles con ganado. Este tipo de sistemas, en experimentos se descubre que elevan la productividad, reducen la erosión y generan beneficios económicos. La gran pregunta es, ¿por qué no se generalizan? Entonces, la respuesta es que requieren de mucha capacitación, son proyectos complejos. Y una visión de negocio además compleja, también, ¿no? Porque tienes que combinar 2, 3, 4, 5 actividades productivas de manera simultánea, y eso implica conocer 2, 3, 4, 5 mercados. Exactamente. Cada uno tiene su asegún, dirían los clásicos. Exactamente. Entonces, yo creo que el gran reto es eso, como en el mismo ejido, comunidad, pues armonizar todas esas actividades. No dejas de lado la agricultura, no dejas de lado la ganadería, pero tampoco lo forestal. Entonces tienes como zonas, habrá ejidos que sí se especialicen en eso, pero que puedan hacer más intensiva su ganadería, su agricultura, y protegiendo la frontera de eso para no irla expandiendo. Entonces esa es como la visión que yo creo que tendría que tener la política agropecuaria y forestal. Para empezar, una combinación de actividades productivas en una misma región, en una misma zona, en un mismo pedazo de tierra, incluso que tiene bosque, y que sin dejar de tener bosque
puede encontrar otras vocaciones también productivas. Exactamente. Incluso hasta a nivel de secretaría. O sea, Zagarpa y Semarnat no tendrían por qué estar encontrándose. Tendría que ser una política integral. Tendrían que desarrollar una política integral que incluyera al mismo tiempo la producción de alimentos y la conservación de los bosques. Sí, yo creo que eso es muy bueno lo que dice Alberto, pero miré un poquito más allá, no nada más agricultura y medio ambiente o Zagarpa, pues, y Semarnat, sino todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural, porque hay infraestructura, hay generación de hidroeléctricas, hay turismo, o sea, hay la minería que comentábamos, hay un montón de otras actividades que no nada más son de la Zagarpa, que están involucradas con estos problemas o esta solución que tenemos que dar. ¿Se puede hacer turismo en el bosque? Claro que sí, existe, hay mucho ecoturismo. Ese es fácil, ¿eh? Ahí te va una un poco menos amigable. ¿Se puede hacer minería en el bosque? Yo creo que también se puede, sí, se podría, pero bien hecha. O sea, no a cielo abierto, no tan destructiva. A lo mejor no necesitas tanta minería tampoco, porque si nos vamos a quedar solamente 10-12% de lo que sacan, pues a lo mejor ganamos más y lo conservamos, en lugar de sacar la minería que quieren o que realizan. Otro de los pecados, por cierto, tú los caracterizaste así, con esa carga emocional de la administración que concluyó, fue entregar concesiones mineras en el tramo final, pero a diestra y siniestra, que eso va a presionar a futuro, quién sabe cuántos ecosistemas, no solo boscosos, ¿no? Y produce problemas sociales y un montón de cosas. En fin, el caso es que, yo creo que no es solamente Zagarpa, Semarnat, sino estamos hablando de todo lo que significa política de desarrollo en el campo. Esa es la número uno. Número dos, yo creo que se necesita profundizar en este camino de aprendizaje que mencionaba Alberto, de la CONAFOR, de cada vez ir mejorando, focalizando mejor, rediseñando los programas para que sean menos temporales, menos de dar nada más el subsidio más en la mano. Más error. Exacto, que fomenten realmente la productividad en el bosque, la rentabilidad de los aprovechamientos sustentables, estas cosas. Yo creo que es la prioridad número 2. Yo diría la prioridad número 3 es sino revisar la sobreregulación que existe en el sector forestal. Es decir, por ejemplo, la reforma fiscal, y desde hace varios años le impone que las empresas o los productores forestales tienen que contar con comprobantes fiscales electrónicos. Tú dime si vas a poder pagar un flete a una persona que tiene un camión de hace 40 años, que es el que baja la troza en el monte, si te va a dar una factura electrónica. Aunque sea física, no te la va a dar. La gasolina, no existen gasolineras allá en el monte. Tienes que comprárselo al que lleva la gasolina en tambos, muchas veces de la ciudad hacia el monte. Entonces, todo eso no tienes comprobantes. Y cuando tú te das cuenta, los productores forestales en este país terminan pagando 20-30% más de impuestos que lo que paga cualquier otra empresa global, aquí mismo, por esa regulación que hacen pensando que todas las industrias y las empresas... Que todos estamos en condiciones de... Que todos estamos en las ciudades. O sea, piensan que todos estamos en las ciudades, tenemos computadora, electricidad e internet. En las ciudades no todo el mundo tiene computadora e internet, a lo mejor electricidad casi todos. Pero eso que tú dices es cierto, no todo el mundo tiene acceso a internet. Exacto, entonces hay una serie de regulaciones que se han creado que desincentivan el aprovechamiento y el manejo sostenible y legal del bosque. Entonces, para muchos pues, es más fácil irse, en lugar de pagar esos sobrecostos, pues, irse a la ilegalidad o hacer sobre aprovechamiento y degradar los bosques o de plano cancelar su aprovechamiento, su permiso de aprovechamiento de bosque e irse por los servicios ambientales. Por eso es un subsidio cada vez que crece. Y yo quiero saber cómo lo vamos a mantener dentro de 30, eso 40, 50 años. Es como la pensión de adultos mayores. Exactamente. No eso tiene límite. Suena muy bien, es loable, hay que celebrarlo, pero la bolsa tiene límite. Así es. O sea, la chequera tiene fondos hasta cierto punto
por más que la proyectes y por más que recaudes mejor. Así es. Entonces, tío, es eso también, la sobreregulación. O sea, necesitamos dejar de pensar en subsidios para pensar en inversión, en aprovechamiento, inversión, productividad. Inversión pública para hacer no eso. vamos a acabar nunca con los subsidios porque bueno, hay prácticas que los requieren, pero necesitamos dejar de depender de ellos, dejar de depender del modelo subsidio, y eso solo lo vamos a conseguir, te pregunto, Alberto, a partir de la generación de prácticas nuevas. Yo creo que hay un aprendizaje, ¿no? O sea, ya ahí no se empieza de cero, o sea, hay cosas que funcionan, hay otras cosas que reorientar. Ahorita comentabas el caso de los servicios ambientales. Sí, en la práctica funcionan como un subsidio, pero en teoría tendría que ser la gente que está dispuesta a pagar por esa agua que está filtrando los bosques. Yo quiero esa agua, entonces estoy dispuesto a pagar de mi consumo, de mi factura de agua, pues algo que financie a ese programa. En principio ese fue el diseño inicial, entonces no era un subsidio como tal, porque las personas pagaban para comprar ese servicio. Lo que pasa es que sí, en la práctica pues ya se desvincula un poco la fuente de financiamiento de ese subsidio. Los impuestos no están etiquetados, ¿no? Bueno, en su inicio sí estuvo etiquetado ese subsidio. Ahorita desconozco, supongo que no está etiquetado, pero digo, a lo que voy, este modelo de servicios ambientales puede funcionar si efectivamente hay un vínculo entre el que ofrece y el que demanda el servicio, porque pues es un comprador y un vendedor. Pero sí, o sea, la práctica pues termina pareciendo un subsidio y así lo perciben las personas. Entonces también necesitamos con todos los males que conlleva el hecho de que se perciba como subsidio, aunque no lo sea. Exactamente. Aunque no sea subsidio, si se entiende como subsidio, vas a cargar con todos los vicios que acompañan el modelo de subsidio. Exactamente. Aunque propiamente no lo sea. Nos quedan 2 minutos. A ver, yo les pregunto rápidamente, ¿qué es lo que no se debe hacer? ¿Cuáles son los nos? A ver, Iván. ¿Qué es lo que no debemos seguir haciendo? ¿Qué es lo que no debemos cometer como error hacia adelante? Seguir sobreregulando el bosque o sobreprotegiendo el bosque, no permitiendo el aprovechamiento y uso sostenible, generando subsidios así a diestra y siniestra, que no sean una inversión de largo plazo para que se mantenga por sí mismo el bosque. No debemos de dejar de lado a las organizaciones, productores, ejidos, comunidades que viven ahí y seguir centralizando, yo diría, la política. Alberto, los nos. Creo que no debemos, lo que comentaba Iván, seguir pensando en conservar, nada más conservar, porque pues hay personas que necesitan ingresos y bueno, está muy correlacionada la pobreza con los ecosistemas forestales. Entonces no podemos pensar en un modelo de mera conservación para que permanezcan los bosques. Entonces tenemos que meter el elemento de producción, de servicios ambientales, de soporte, o sea, cómo soportan a otras actividades económicas. Pero principalmente el no sería ese, o sea, ya no tener esa visión de que nada más estamos conservando por conservar. Pues muy interesante, muchas gracias a los dos. Desafortunadamente el tiempo del programa pues ya se nos agotó, pero de verdad gracias a ambos, muy interesante la posición. Ahí tiene usted el tema, sin duda hay mucho que hablar, las mejores conclusiones son las que usted saque. Esto fue Política Ambiental, yo le agradezco el favor de su atención, lo espero en la próxima emisión.